Y desde este momento comienza Escudriñando las Escrituras, una producción original de Radio La Voz de los Natsratim. Música, información, estudio de la Torá y los profetas, regresando a la senda antigua, siguiendo las pisadas de Rabbi Yehoshua ben Natzrat. Escudriñando las Escrituras. Shalom, shalom, ubrajot, paz y bendiciones a todos los amigos y las amigas que nos están escuchando
en todas partes del mundo, en los 5 continentes, en América, en Europa, en Oceanía, en África, en Asia. Nos están escuchando desde todas partes, por aquí por la radio online, La Voz de los Nazratim, en su programa Escudriñando las Escrituras. Este proyecto que inició nuestro amigo, nuestro Jaber, Mijael Ben Israel. Ahora estamos trabajando en conjunto, el amigo Mijael y este es su servidor, quien está hablando, Córdoba Romero, desde Venezuela. Con mucho gusto, con mucha alegría, compartiendo con ustedes las enseñanzas de nuestro maestro, de nuestro rabí, Yehoshua Minatzrat, Yehoshua de la ciudad de Nazrat, nuestro Mashiach, el Rey de Israel. Estamos compartiendo para todos ustedes y transmitiendo este programa para perpetuar las enseñanzas de la Torá y los profetas. Estamos conectados con Israel, con la Torá, estamos conectados con la sabiduría interna del pueblo de Israel y queremos transmitirla a todos aquellos que estamos retornando, estamos descubriendo nuestras raíces hebreas y estamos haciendo teshuvah, regreso, retorno hacia el camino, hacia el movimiento que inició nuestro maestro Yehoshua Minatzrat. Estaremos entonces compartiendo con ustedes buena música, estudios, estaremos compartiendo enseñanzas de nuestro maestro y tendremos muchas más sorpresas. Si quieres conectarte con nosotros, puedes hacerlo en nuestros grupos en Facebook, en el grupo Discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Minatzrat y Radio Discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Minatzrat. En esos 2 grupos en Facebook estamos conectados contigo. En el próximo programa, porque estos programas son grabados, en el próximo programa, si tienes algún comentario, alguna duda, si quieres que te saludemos de manera personalizada, conéctate con nosotros, déjanos tu mensaje y nosotros gustosamente estaremos complaciendo, estaremos respondiendo inquietudes. Tenemos muchas secciones que estaremos estrenando a lo largo de los programas y estaremos estrenando buena música, dándoles información acerca del movimiento Nazratim y acerca de las actividades que estaremos teniendo. Entonces, sin más que agregar, Baruch Haba, bienvenidos a tu programa Escudriñando las Escrituras. Seguimos escuchando buena música y al regreso tendremos un estudio basado en los principios y en la historia del movimiento Nazratí, el movimiento de los discípulos de Yehoshua. Por eso nos denominamos los Nazratim, porque somos discípulos, seguidores de las enseñanzas del Melech de Israel, el Rey de Israel, Yehoshua Minatzrat. Entonces, seguimos disfrutando de buena música y al regresar continuamos entonces con tu programa Escudriñando las Escrituras. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratim. סלח לי אבי כי חטאתי לך מחול לי על כל פשעי גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שהלכתי בעצם היית לי נר לרגלי הייתי עיוור לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחוק. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי על חצי שני, על בכור וילדה תודה גם על אושר בלי די תודה על חגים, על שבת ששומרת שלא ייגמר לעולם כל יום
שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על חוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על חוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על חוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא Enseñanzas de Rabí Yehoshua Minazrat. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este olam, en este mundo, la guardará para Haye Olam, para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Edut HaTalmid HaAhud. El testimonio del discípulo amado. Capítulo 12, versos 24 al 26. Este es un mensaje de Radio La Voz de los Natsratim. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Natsratim. Historia de los Natsratim, los discípulos de Yehoshua de Natsrat. Podemos comenzar preguntando quiénes son los Natsratim o quiénes somos los Natsratim. Los Kitve Talmidim Rishonim, es decir, los escritos de los primeros discípulos, documentan que los Natsratim son los discípulos de Yehoshua de Natsrat. El origen de los Natsratim tuvo lugar a principios del primer siglo en la era común, liderados por Yehoshua ben Yosef, es decir, Yehoshua el hijo de Yosef de Natsrat, el Mashiach, compuesto de observantes de la Torá, diferenciados de los demás grupos en aquel entonces básicamente porque permanecían firmes en que el Mashiach ya había venido y después de haber muerto, el Eterno lo había levantado. Sin embargo, esta verdad marcó un momento decisivo debido a que si realmente el ungido del Eterno había llegado, entonces las profecías y todo lo que implica la llegada del Mashiach se ponían de manifiesto para sus seguidores, mientras que no era así para el resto del pueblo que pensaba de manera diferente. Aunque llegó el tiempo en que la presencia física de nuestro maestro, el Mashiach, ya no estaba con nosotros,
Eso no hizo que mermáramos, sino que florecimos con la ayuda del Eterno, no tan solo en Jerusalén, sino en el resto del mundo. Vamos a hablar ahora un poco acerca de nuestro maestro Yehoshua ben Yosef de Nazaret. Como ya hemos mencionado anteriormente, él inició un movimiento de discípulos que guardan la Torá y están conectados con la nación de Israel y sus enseñanzas. Sin embargo, con el pasar del tiempo ocurrió lo que se llama una deformación religiosa de un personaje histórico. Este personaje histórico es, como hemos dicho anteriormente, nuestro rabí Yehoshua. Él sufrió dos tipos de deformaciones. Una en la que él es llamado Yeshu y otra en la que él es llamado Jesús. Yehoshua de Nazaret y su enseñanza han trascendido los siglos, influyendo en todo el mundo como ningún otro hombre. Esto pese a los casi 2000 años de su ausencia física, impactando no solo en su pueblo Israel, sino en el resto del mundo, de manera que los de las naciones han marcado una era que comienza con su nacimiento, según sus cálculos. Sin embargo, debido al escaso conocimiento e interés de muchos en la actualidad en escudriñar la verdad sobre este distinguido hombre, su persona ha sido vista de diferentes maneras en tiempos posteriores a su muerte. Por lo tanto, es necesario tener claro que Yehoshua de Nazaret no es lo mismo que el Jesús del cristianismo, ni el Yeshu del judaísmo. Jesús es la segunda persona del Dios Trino del cristianismo, un ser divino que visitó el planeta Tierra hace cerca de 2000 años, manifestado a los seres humanos dentro de un pobre carpintero que vino a morir por sus criaturas, resucitó y se fue al cielo, pero volverá para llevarse al cielo a su iglesia, la cual reemplaza a Israel, y los que no creyeron entrarán a una eternidad quemándose en el infierno. El Yeshu del judaísmo es el mismo Jesús del cristianismo, visto a través de los lentes de un judaísmo anticristiano. O sea, si para el cristianismo Jesús no tiene padre biológico, para el judaísmo la madre de Yeshu tuvo una relación fuera del matrimonio. Si para el cristianismo Jesús es Dios, entonces para el judaísmo Yeshu era un blasfemo. El Yeshu del judaísmo no es más que un falso Mesías. Ninguno de estos dos personajes representan al histórico Yehoshua de Nazaret. El Jesús del cristianismo y el Yeshu del judaísmo quizás tengan 1% de relación con el Yehoshua histórico, pero el 99% es un producto de las religiones. Por lo tanto, si no se tiene claro este asunto, con dificultad se entenderá a Yehoshua y su enseñanza. Yehoshua se muestra como lo que es, un ser humano que, como todos los hijos de Israel, tiene una misión que cumplir: dejar ver la luz de la verdad al resto de las naciones, no como un semidios que bajó del cielo. Se muestra como un jajam de Israel, no un filósofo de Grecia, como un naví de Israel, es decir, un profeta, pero no un profeta del mundo pagano. De manera que así como la enseñanza de los nevim y los jajamín, es decir, los sabios de Israel, la enseñanza de Yehoshua tienen el mismo mensaje de la Torá y los nevim, los profetas. Por ello, cuando le preguntaron: Rabí, di cuál es la mitzvah gedolá de la Torá, es decir, el mayor precepto de la Torá o la ordenanza más grande de la Torá, él dijo: amarás al Eterno con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Esta es la primera mitzvah, es decir, el primer mandamiento. La segunda es semejante a ella: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estas dos mitzvot, es decir, sobre estos dos preceptos, estas dos ordenanzas, cuelgan toda la Torá y los nevim, los profetas. En todas estas cosas y muchas otras, Yehoshua aparentemente es igual a los demás sabios. Pero a medida que vayamos profundizando en su vida y enseñanza, nos daremos cuenta de lo único que encontramos en él y en su enseñanza, ya que su vida no fue otra cosa que un espejo de su enseñanza. No hay distinción entre su persona y su enseñanza. Toda su vida la dedicó y aún la dedica a ser un vivo ejemplo de su enseñanza. Vamos a seguir con un poco más de buena música para luego continuar con este estudio acerca de la historia de los Nazratim y el mensaje de nuestro maestro Yehoshua mi Nazaret. La canción que escuchamos al principio del programa
es Haba Nagila, Alegraos conmigo, una canción tradicional hebrea que Gad Elbaz interpreta con otra versión, una versión más moderna, una versión electrónica. La segunda canción que escuchamos fue Gabriel Tumbak y Eyal Golan, la canción Melech HaMelachim, el rey de los reyes. Vamos a escuchar ahora a Abraham Fried con la canción Elohai, que significa mi Elohim. Sigan en sintonía de Escudriñando las Escrituras por Radio La Voz de los Nazratim.
נשומו שנוסעת בי אלוהיקאי נשומו תהוירו היא Escudriñando las escrituras, regresando al diseño original. Continuamos con el estudio acerca de Rabbi Yehoshua mi Nazrat, del pueblo de la ciudad de Nazrat. Ya habíamos hablado un poco acerca de la deformación religiosa que se hizo del personaje histórico. Vamos a hablar un poco acerca de su vida. Se documentó que Yehoshua de Nazrat comenzó a enseñar en una forma pública a partir de sus 30 años de edad, justamente después de que Yohanan Hamatbil, conocido popularmente como Juan el Bautista, es encarcelado. Y según el texto del libro Testimonio del discípulo amado, conocido como Juan, Yehoshua pasó junto a sus primeros discípulos 3 celebraciones de Pesaj, lo cual nos permite saber que Yehoshua murió aproximadamente a sus 34 años de edad. Acerca de su nacimiento y los primeros años, fueron una época muy difícil, porque para comienzos del primer siglo de la era común, ya aproximadamente 200 años que los macabeos o los macabí habían luchado contra la dominación siria en la región de Yehudá o Judá. Y el resultado había sido un breve estado de independencia del dominio extranjero. Este estado de independencia breve duró entre el 142 al año 63 antes de la era común. Pero esta independencia cesó con la llegada de los romanos a Israel. Lo peor que sucedía en Israel era que estaba dividido interiormente en muchos grupos. Algunos eran los fariseos, los otros eran los saduceos, los esenios, etc., con diferentes ideas acerca de una sola Torá. Aún después de su muerte, todo en Israel siguió empeorando. En el año 66 de la era común, los guerreros entre el pueblo pelearon contra las fuerzas romanas en Israel, las cuales, dirigidas por Tito, terminan destruyendo el Bet HaMikdash, conocido como el templo, en el 70 de la era común. Y más tarde, en el año 135 de la era común, otra revolución contra Roma culmina expulsando a todos los judíos de Jerusalén. Según se documentó en los primeros escritos de los primeros discípulos de Yehoshua, fue en esa época caótica, aproximadamente en el año 5 antes de la era común, que en Betlehem, conocido como Belén de Yehudá, en el seno de una familia real, nace Yehoshua, hijo de Yosef ben Yaakov, un descendiente de David Hamelech, David el rey, por la línea de Shlomo, Salomón, e hijo de Miriam, descendiente de Aharón Hacohen, Aharón el sumo sacerdote o el ministro de Hashem. Nació en Hag HaSukkot, es decir, la santa convocación de las cabañas, siendo el planeta Tzedek la señal de su nacimiento. Al cumplirse los días de la purificación de su madre, sus padres fueron al Bet HaMikdash, es decir, al templo, y en ese día un hombre llamado Shimon, Ish Tzadik Vehasid, es decir, un hombre justo y piadoso, que poseía Ruach HaKodesh, la inspiración divina, tomando al niño en brazos, dijo: mis ojos vieron tu liberación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. También una profetisa de edad avanzada llamada Hana Hanivia Bat Penuel, de la tribu de Asher, la cual no se apartaba del Bet HaMikdash, hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Yehoshua se cría en Nazrat, una ciudad de la región de Galil, y aprende el oficio de napaj o herrero.
Desde pequeño, Yehoshua se destacó por llevar una vida santa y piadosa, dedicado a cumplir la voluntad del Creador, lo que luego transmitiría posteriormente a sus discípulos. A la edad de 12 años, mientras se preparaba para hacer lo que hoy llamamos Bar Mitzvah, responsable de los mandamientos, se quedaba sentado en el Bet HaMikdash con los maestros de la Torá más del tiempo previsto, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus preguntas. De esta manera el joven Yehoshua crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante el Eterno y los hombres. A pesar de haberse criado en Galil, la región que mostraba una tendencia de patriotismo guerrero más fuertemente que en cualquier otra región en Israel, en sus enseñanzas no vemos que Yehoshua haya asimilado dicha tendencia, ni tampoco existe nada que indique que haya sido influenciado por la mentalidad griega que imperaba en aquel entonces en Israel, sino que dedicó su vida al estudio de la Torá, buscando la voluntad del Creador, lo cual demostró con fluidez al entablar conversaciones y discusiones con otros sabios acerca de cualquier tema de la Torá y de la situación caótica en la que vivía Israel. De esta manera, hasta este programa de hoy, hemos abordado ciertos aspectos primordiales acerca de la vida de nuestro rabí Yehoshua Minatrat. Abordamos el tema de la deformación religiosa que sufrió, acerca de su nacimiento, el lugar de su nacimiento y de la manera en cómo nosotros los Nazratim lo percibimos a él. Para el próximo programa seguiremos ahondando en este tema tan apasionante, tan maravilloso que es la vida, enseñanza y las obras de nuestro Mashiach, el Rey de Israel. Por ahora continuamos con un poco más de música aquí en Radio La Voz de los Nazratim y tu programa Escudriñando las Escrituras. Saludando siempre a todos nuestros oyentes, muy agradecidos de que estén con nosotros, de que nos estén escuchando. Como les he mencionado anteriormente, y para recordarles, les decimos que los puntos de contacto son en los grupos de Facebook, Discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Minatrat, y Radio Discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Minatrat. Allí en Facebook estamos nosotros a la orden para complacer cualquier petición musical o para despejar cualquier duda o para recibir sus comentarios. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier saludo desde algún país, nosotros estaremos dispuestos en la próxima edición del programa Escudriñando las Escrituras, estaremos dispuestos a complacerlos. Así que sigamos entonces con un poco más de música antes de despedir el programa. Recuerda que estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratim. Y este tema que estamos escuchando se llama Todá. Gracias, interpretado por Benny Friedman. בלי תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב תודה לך אתה תמיד קרוב תודה לך על שמש בשמיים בכל יום על אהבה המלווה לכל מקום תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם מודה אני מלך חי וקיים הקל הזן ומפרנס גוזר
השם, תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר, תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר, תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה. For every day you give to me my future and my history, תודה לך. Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time, תודה לך. I know that there's a reason and a planet, so I try the best I can to make you proud. So all the friends I made along the way, let me hear you sing it out loud. תודה, my thanks to you, my life is all from you. The light is you, the darkness too, you. תודה, my thanks to you, my life is love for you. Though I am small, I hear your call that you love me too. תודה, my thanks to you, my life is all from you. The ones I love are gifts of love from you. The tears I've cried and joy, the friends that I've enjoyed, it's all your love from up above, and oh I love you too. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר, תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה, תודה לך. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratim. Shalom, shalom, ubrahot, paz y bendiciones a todos los amigos y amigas. Muchas gracias por habernos acompañado. Toda Rabá a los ajín y a las ajotín, hermanos y hermanas, en la emuná, en la fe de nuestro Rabí Yehoshua el Mashiach, Yehoshua mi Nazrat, del pueblo de Nazrat. De verdad, muy contentos, muy felices de haber podido compartir con ustedes. Muy agradecidos, en realidad, porque ustedes nos han podido escuchar todo este tiempo. Y sinceramente esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones acerca del programa. Los queremos escuchar, los queremos leer en las redes sociales, en Facebook. Como les hemos comentado, discípulos de Rabí Yehoshua ben Yosef mi Nazrat y Radio Discípulos de Rabí Yehoshua ben Yosef mi Nazrat. Estamos ya despidiendo el programa Escudriñando las Escrituras por Radio Online, La Voz de los Nazratim. Muchos saludos, muy agradecidos porque nos han acompañado. Saludos a la gente de Latinoamérica, nuestros amados Javerín. De parte de Mijael Ben Israel y de parte de mi persona, Córdoba Romero, queremos bendecirlos. Que Hashem nos bendiga y los guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé su favor, que Hashem alce hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. De verdad, esperando poder compartir nuevamente en una próxima edición de Escudriñando las Escrituras por este mismo canal. Radio Online, La Voz de los Nazratim. Así que nos despedimos, esperamos a verlos ustedes muy pronto, esperamos leerlos y esperamos vernos nuevamente y escucharnos en otra edición de este programa radial. Los queremos mucho, los amamos, bendiciones, gracias. ותן חיוך, השם אוהב אותך, אתה יודע